Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa titulado ¿Te lo habías preguntado? Le doy la bienvenida a Sergio y a Gallardo, quienes nos acompañan el día de hoy. Y en este primer episodio y en esta primera temporada, pues decidimos hablar acerca de un tema bastante interesante, que es cuestionarnos acerca de por qué tener hijos, cuál es el objetivo de tener hijos. Y esa es la pregunta, justamente por eso, ¿te lo habías preguntado? ¿Ustedes se lo habían preguntado? Pues bueno, a mí me da mucho gusto estar con ustedes de verdad y hablar de un tema así libremente de por qué tener hijos, porque sí da pie a, tanto para los que somos padres como para los que no, creo que da la posibilidad de hablar de muchos aspectos. Y una primera idea que se me ocurre para compartir de por qué tener hijos, bueno, es que creo que más allá de pensar en cuestiones como de legado, ¿no? De herencias, de todo tipo, creo que tiene que ver, no sé, con una cuestión de deseo, ¿no? De desear, Desear tener hijos. desear tener hijos, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué tener hijos? Creo que muchas veces tiene que ver con un deseo. Y una vez que surge el deseo, quizá ya pueden venir otras preguntas. En algunas personas, ¿no? En Uh-huh. algunas situaciones, no en todas, ¿no? ¿Que no todos se preguntan eso? Pues yo creo que sí, ¿no? O Sí. sea, creo que no todos se lo preguntan, Uh-huh. ¿no? ¿Quiénes de nosotros conscientemente dijimos, ¿por qué debería yo tener hijos o por qué no ¿Por tener qué hijos? tenerlos, no? O Sí. sea, ¿por qué tener hijos? Sí, me parece también que es como una pregunta que incluso, no sé, yo como que dudaría un poco de si de verdad todos los que son padres se lo hicieron en a lo mejor sí se lo cuestionaron en algún momento, pero no sé si al momento de ya tenerlos dijeron, bueno, ¿y como por qué estoy teniendo un hijo? ¿Como por qué lo traje al Mm. mundo, no? ¿Cuál es el objetivo de traer un hijo al mundo, no? O sea, no sé si yo como que dudo un poco de que esto haya sucedido en todos los que son padres, ¿no? Yo la verdad como que no lo creo tanto. Yo igual soy de ese equipo. Creo que la gente no se pregunta en general de las cosas de la vida. Eh, Muchas veces vivimos casi en automático, damos por sentadas cosas. Además, ah, partiría de la cuestión biológica, ¿no? Todos los organismos vivos a nivel celular lo que quieren es la repetición, o sea, es eternizar el ADN, ¿no? Y ese es quizá el gran resorte, muchos creen que es el eje de la vida. Biológicamente estamos programados para eso, ¿no? Para reproducirnos, para tener hijos. Ahora, preguntárselo, yo creo que esa es quizá la importancia de este podcast, o sea, empezar a hacerse las preguntas. Porque como bien dice Sergio, ¿no? Tiene que partir de un deseo, pero no, el deseo no basta. Habrá que empezar a construir después una vocación, que es donde está lo complicado, porque pues desear uno se puede sentar ahí en la entrada de la casa, desear un montonal de cosas, ¿no? Y me gustaría pues tener un cochecito y quizá meterlo de taxi, pero ¿tienes la vocación para ser taxista? ¿Tienes la vocación para, no sé, ruletear en las noches, cuidar al niño? O sea, que cada decisión después requiere la construcción de una vocación. Y creo que ahí es donde fallamos, donde se Qué, falla. qué interesante que lo veas como vocación. Me parece como bastante valioso eso, porque creo que necesitamos tener vocación para ser padres. O sea, quienes descubren esto como me suena un poco de cuando estudias una carrera, ¿no? O te dedicas a algo, ¿no? Y que hacen, incluso en la prepa hacen estos Los test, ¿no? vocacionales. De Ajá. vocación, ¿no? Ujú. De como tú para dónde, ¿no? Eso estaría bastante interesante, ¿no? Habría vocación para ser padres, porque a mí me parece que justamente esta pregunta con la que inicialmente partimos de por qué tener, o si te cuestionas por qué tener, que creo que también lo que dices es bastante interesante, que es como perpetuar la especie, por ejemplo, ¿no? Pero realmente, digo, no es que como que la especie se vaya a extinguir, ¿cierto? Como que Creo estamos que estamos en peligro de de... extinción, no me parece, ¿no? Creo que hasta estamos sobrepoblados, ¿no? Ujú. Y justamente también por eso lo pensé, ¿no? Porque creo que ya somos demasiados. ¿Ibas a decir algo? No, estoy pensando en las cuestiones que rodean al menos
pues yo creo, no sé si llamarlo sociológicamente, pero lo que mencionas es importante. Hemos empezado a contar cuántos somos. O sea, no sé en qué momento de la historia nos empezó a preocupar cuántos humanos éramos en el mundo. Porque siempre, históricamente, sabemos que hemos vivido siempre al borde de la guerra, de la extinción, de la enfermedad. Cualquier cosa nos ha amenazado y en muchas ocasiones nos ha diezmado. Pero, como bien dices, en este periodo histórico no parece ser que estemos que estemos muy en peligro, muy ¿no? en peligro. Entonces, me parece extraño y me llama la atención el hecho de que los humanos, entre todas las cosas extrañas que hacemos, empecemos a contar a los humanos. O sea, decir, bueno, ¿y cuántos somos? Recuerdo mucho en la casa de mis abuelos, yo soy de los 80s, ¿no? Pero en los 70s había un sticker de una manita con un condoncito y decía, la familia pequeña vive mejor. Y era un esfuerzo gubernamental, no recuerdo si era de José López Portillo o de Miguel de la Madrid, presidentes anteriores a mi nacimiento, en los que ya no solo contabilizábamos humanos, sino ya intentábamos reducir... Que no fuéramos tantos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, no es solo tener hijos, es también un factor económico-social. Y entonces ahí pues, algunos gobiernos ya se empiezan a preocupar, bueno, que aquí, no sé, me van a alcanzar los recursos, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces ha habido ya también esta cuestión de, bueno, vamos a tratar de reproducirnos menos, amigos, a ver, cuídense, ¿no? Ok. Y eso me llama la atención, ¿no? Sí, y fíjate que, bueno, digo, no, creo que el hecho de que nos preguntemos ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, ¿por qué estamos teniendo hijos? ¿Por qué las personas están teniendo hijos? Tiene que ver con un montón de cosas, como decías con esto, pensar en pues, la sobrepoblación, pensar en la cuestión económica, pensar en la cuestión de vocación. Eso me pareció bastante interesante, de verdad, o sea, de verdad voy a proveer a este nuevo ser de todo lo que necesita bajo la premisa de que te das, ¿no? Te das a esta otra persona en todos los aspectos, ¿no? No nada más físico, sino económico, de energía, de tiempo, de desgaste mental, desgaste de energía. Y todo eso, tú de verdad, o sea, de verdad te pones a pensar en que eso es lo que tú tienes la vocación de poder darlo. Pero es que yo estoy de acuerdo ahí con Gallardo, ¿no? Creo que incluso culturalmente, o bueno, el ser humano parece tener un destino, ¿no? Muy claro. Y creo que todos los que, bueno, yo soy del 89, ¿no? Uh-huh. Terminando ahí, pegándole al 90. Al 90. Y creo que desde, bueno, al menos en todo mi contexto familiar era como... pues tenemos un camino, ¿no? Y más o menos los de mi edad y para arriba ha venido eso, ¿no? Te vas a casa, estudias, te vas a casar, vas a tener hijos, ¿no? Vas a hacer una familia. Vas a hacer una familia, no te puedes divorciar, ¿no? Entonces, y así la tienes que seguir. Yo creo que sí hubo una generación que empezó como a quejarse o como a decir, incluso la cuestión económica, que sabemos que no es la misma. Yo recuerdo, ¿cómo me acuerdo que no sé, mi papá le dejaba a mamá 20 pesos y compraba medio pollo y hacía, yo recuerdo, ¿no? Que hacía comida para los tres, en ese momento todavía no estaban mis hermanos, hacía comida y alcanzaba, ¿no? Y yo digo, la nostalgia de esos tiempos, porque no está esos 20 pesos, de esos 20 ¿no? pesos que quedó. Y ya eran en algún momento que ya eran como los nuevos pesos, ¿no? ¿Se acuerdan? Exacto, sí, cuando fue el cambio de la devaluación, ¿no? En el 94, creo. Ajá. Entonces, por ahí 96 quizá, porque 94 todavía tenía yo 4 o 5 años, ¿no? 96, ahí tengo un poquito más de conciencia. Pero a lo que voy es que creo que el preguntarse por qué tener hijos, creo que viene a partir de las dificultades que empiezan a existir. Hablaba Gallardo de la sobrepoblación, yo creo la cuestión económica, sí. Yo creo también el de pronto decir, pues como que no está, como que hubo varios movimientos, me parece a mí, sociales, que también llevaron a, principalmente, no sé si a mujeres decir, a ver, ¿de verdad queremos tener hijos? ¿No? O sea, incluso yo lo relacionaría con este tema que empieza a ser, en algún momento de la prevención, de los anticonceptivos, ¿no? Como que empieza este boom. Del control natal, ¿no? Del control natal, y entonces ya es como señora, pues, siguiendo estas políticas, pues no está bien que tenga 6. Entonces, como que ahí empieza una cuestión de, pues sí, ¿verdad?
No, o sea, Sí. porque pues mamá tuvo 15, o sea, yo tengo 12, a lo Sí. mejor no estoy, Pero creo que también tiene que ver mucho justo porque también hay mucha desinformación, ¿no? Y hay ciertos sectores de la población que no tienen todavía en pleno 2023 acceso a cierta información que justamente le permita tomar decisiones más acertadas o tomar mejores, no sé si más acertadas, pero mejores decisiones para su bienestar, para su familia, creo y tocaste un tema como que me gusta mucho, que me parece también muy interesante, que es el tema de la maternidad justo de la mujer, ¿no? Porque a veces podría incluso parecer un poco más presión en la mujer ser mamá, ¿no? O sea, como que pareciera que mujer es igual a mamá y entonces, por ende, pues, si tú no eres mamá, entonces, ¿qué carajos eres, no? Sí, o sea, si no eres mamá. Pareciera que el valor está en la maternidad. Coincido con Sergio, yo creo que de entrada me recordó mucho a esta película de Trainspotting, donde Renton va corriendo al principio, no sé si la vieron. No y la he dice, visto. choose life, choose a big TV. Y el principio de eso es que tienes que elegir una vida como te lo dijeron. Casándote, una casa grande con una televisión y teniendo hijos. Y él en una de la parte final dice, yo escojo no escoger. O sea, yo no quiero eso. Al final, bueno, pues una película sobre el uso de las drogas y dice, yo escojo la heroína, ¿no? Pero me parece importante el hecho de cuestionarse. Y eso es súper importante. Y yo creo que una de las cosas que generó una revolución, como mencionabas, es el poder separar este dispositivo del placer, que es el sexo, de la fábrica biológica, el poder reproducirnos. Y en ese sentido creo que la pastilla anticonceptiva ha sido una gran revolución, mucho más que cualquiera de las marchas feministas y esto. Yo creo que esa pequeña pastilla hizo más por la mujer que cualquier otra cosa. Entonces, pues bueno, creo que es el uso de la pastilla y sobre todo los métodos anticonceptivos han sido como un parteaguas y nos permiten decidir, porque antes era, incluso en la visión judeocristiana, la idea de la bendición. Ahora lo decimos ya como en tono de burla, es ya la bendición. La bendición. Pero en la tradición judía y en los cristianos eran los que te mandaba Dios, y cada niño era una bendición. Entonces una familia de 10... numerosa. Eran 10 bendiciones. O sea, Dios no te estaba quitando, te estaba dando. ¿Por qué? Porque pues, algunos no se lograron. De esos 10, a lo mejor 4 no habían sobrevivido. Algunos iban a la guerra y moría joven. Podían pasar muchas cosas. Entonces, las cuestiones sociales también han ido cambiando, y creo que esa visión de la paternidad, maternidad y por ende de la familia han cambiado bastante. Y creo que también, bueno, no sé si lo habían pensado, pero por ejemplo, el hecho de, ahorita que mencionabas de los anticonceptivos, yo en algún punto empecé a pensar de por qué todos los anticonceptivos están dedicados como a la mujer más que al varón, porque el anticonceptivo para el varón solamente parecía el condón y la vasectomía, ¿no? Bueno, es que también si lo piensas, la aportación del hombre a la maternidad es mínima, ¿no? O sea, ¿a tener hijos? ¿A tener hijos? Sí. Eso, pues, ahí un polvo, si bien les va de 10, 15 minutos y se acaba, ¿no? Y en cambio la mujer tiene que todavía que alimentar a un nuevo ser humano, crecerlo en su vientre, después entregarlo y la alimentación. Sí, pero yo me refería como al hecho de cuántas veces, por ejemplo, un hombre podría embarazar a cuántas mujeres. Ajá. Y la mujer solo podría, o sea, una vez. Entonces, me parecería como un poco más lógico crear más anticonceptivos para varones, porque son los que pueden reproducir, o sea, tener más mujeres embarazadas, pues. Sí, claro. Que una mujer que está embarazada, pues después a lo mejor de un año se puede volver a embarazar, pero en ese año el hombre puede embarazar a 20, 30. quién sabe más, cuántas, ¿no? Sí. Pero al día. Sí es suertudo, sí es lo suficientemente suertudo el hombre. Si está lo suficientemente sano para hacer eso. Entonces, no sé. En condiciones, sí, por supuesto. No, pero ¿quién querría? Bueno, es que también quién sabe. Es que... Pero sí se habían puesto a pensar en eso. Sí, claro. Digo, no sé, de por qué Sí, a ver, es una cuestión lógica a partir de esta cuestión de la búsqueda de equidad y de igualdad, de hacerse estas preguntas, más o menos sí, ¿no? De, oye, ¿por qué justamente, ¿por qué estas cuestiones de prevención, vamos a decirlo así, o de... Sí.
no, De ¿cómo se control llama? natal, De control ¿no? natal, Ajá. no está enfocado más en Más en la que el hombre. mujer. Yo creo que sí tendrá que ver ahí con cuestiones, pues obviamente ¿Machistas? machistas y también culturales, porque a veces también, no quiero salirme del tema, pero por ejemplo ahora que mi hermano es médico y hay otros amigos médicos que tengo, me dicen, nosotros a veces tenemos que hacer políticas que funcionen, ¿no? A nosotros nos toca, por ejemplo, sector salud, decía él, ¿no? Hacer políticas que funcionen. Quienes piensan esas políticas, ¿no? Por ejemplo, que deberían estar destinadas para este otro lado y demás, pues a veces no lo hacen, ¿no? Porque ellos decían, si yo me espero a que venga el papá que le dé cierta información, pues no va a pasar en esa cultura. No va a llegar. Entonces tiene que haber Ok. todo un proceso Ujú. de que a lo mejor desde una política gubernamental de decir, bueno, vamos a, tanto en lo educativo como el sector salud y demás, enfocarnos en la atención de involucrar al hombre, por ejemplo, me decía él. Y me decía él, un ejemplo es Prospera, ¿no? Mm. O sea, porque culturalmente tú si ves a la población que está más con los niños, la mamá o el papá, pues es más la mamá. Claro. Entonces las políticas tienen que ir hacia la mamá, a Sí, quien que es abarque una- la mayor posibilidad. Sí. Me decía que es una cuestión, me decía él, que es una cuestión machista, pues sí, Puede ser. pero es lo que tenemos que aplicar, ¿no? No, y ahora sí que como dice el programa, no lo había pensado así. Yo creo que Y hace su mucho, finalidad hace es mucho más sentido. práctica que machista, ¿no? Tiene Sí, más sentido hace más sentido, claro, o sea, si lo ves desde este punto hace sentido, claro, o sea, porque efectivamente no lo había pensado así, yo no me había puesto a pensar en esto de que a quien tienes más cerca o a la población más cercana o a quien tienes más acceso es a la mujer, Sí, ¿no? Y es un poco más fácil, a lo mejor iba a decir de educar, pero no sé si sea no sé si sea la palabra correcta o de que pueda entender mejor esta situación. Hacer conciencia, a lo con, mejor, ¿no? ajá, Como exacto, pero no en generar una cuestión. Generar No, conciencia no, alrededor es- de la- exactamente. No en una cuestión como de que el hombre pueda entenderlo, pero sí me parece que en esta cuestión justo machista de la que estamos hablando, si de verdad ese fuera el problema, que a lo mejor no es tanto ese problema, pero si fuera de verdad eso, pues obviamente es más fácil con la mujer, ¿no? sí, o sea, de influenciar pensemos o de afortunadamente incidir. esto ha ido modificándose, ¿no? Yo lo veo, claro, a ver, es otro contexto, pero lo veo cuando yo trabajo, por ejemplo, con niños en una escuela pública, pues de pronto si eran a lo mejor de 40 niños, tutores, pues a lo mejor 30 eran mamás y 10 eran papás, ¿no? Claro. Entonces ya como que esto va, ¿no? Dices, bueno, algo se ha ido modificando, porque esto implica obviamente que nos meteríamos a otro tema, pero la mujer en la cuestión formal, ¿no? Y todo esto, Ujú. también obviamente eso va a tener un efecto en la sociedad y en estos temas, ¿no? Y fíjate que otra vez, digo, no es porque nos hayamos como salido del tema, me parece que también tiene que ver porque es como parte del contexto del por qué, ¿no? De cuáles serían algunas razones por las que de verdad las mujeres y los hombres piensan en tener hijos, ¿no? Culturalmente, que la mujer se crea esta idea de pues no, pues yo sí vine a ser mamá, ¿no? O sea, soy como eso que decía, de mujeres igual a mamá. Y creo que también en esto de preguntarnos por qué tener hijos o por qué ya no tener hijos, pero también podríamos enfocarnos en esa pregunta. Yo creo que también es importante preguntarnos si lo voy a tener, cuál es el objetivo de tenerlo en todos los aspectos. Social, ¿qué quiero yo lograr con esta persona que voy a traer al mundo? ¿Cuál sería mi objetivo para traerlo al mundo? ¿Por qué lo estoy trayendo? ¿Qué le quiero enseñar? ¿Qué incluso lo hemos visto, ¿no? En familia o en otros contextos, que ponemos en los hijos cuestiones que a lo mejor tú deseabas y que en algún momento no pudiste hacer y lo depositas ahí, ¿no? Y a lo mejor eso es algo que tú dices, pues por eso, porque yo nunca pude ser futbolista y quiero que mi hijo sea futbolista, o yo nunca pude ser médico y yo quiero que mi hijo sea médico. Y esas son razones que los padres, los papás y las mamás se dicen, ¿no? Puede ser una razón de continuidad también, o sea, no solo lo que no lograste, sino lo que ya lograste y que Y perpetuarlo. continuar. Bueno, aquí en la casa nos dedicamos al negocio de las semillas y ojalá mi hijo, yo voy a tener hijo para que se dedique a lo que yo ya construí
Y eso puede ser otra... Como un legado. Una especie de legado. ¿No? Hay muchas razones, ¿no? Por las cuales he escuchado uno de los argumentos. Yo soy equipo sin hijos, yo no tengo hijos, tengo ya 43 años. Y una de las razones que me esgrimen más comúnmente es el de te vas a quedar solo. Pero no acabo de entender, no sé a qué se refieren, no sé en qué sentido. Porque si se refieren a la vejez, hay muchas personas en el asilo de ancianos. La gran mayoría tienen 5 hijos, 3 hijos y están más solos que cualquier otra persona. Entonces, no sé si eso sea realmente válido. Cada quien tiene hijos por razones... Pero creo que esas razones, justo creo Son que egoístas, ¿no? Sí, y bueno, y sí, porque realmente, ¿por qué tienes hijos? O sea, en real, quien tiene hijos, ¿por qué los tiene, no? O sea, creo que pensemos lo que el 90% de los hijos probablemente fueron no planeados y no deseados, ¿no? Sino que algún método falló o a lo mejor... Si es que lo hubo. Sí, exactamente, en el mejor de los casos que lo hubo, pero y justo, ¿no? Muchas veces tienen relaciones sexuales y no sé por qué se piensa que tenían relaciones y no voy a quedar embarazada y no sé, por obvia magia del Espíritu Santo, no lo sé. Hay una irresponsabilidad latinoamericana en ello, yo creo, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí es irresponsable, negligente, creo que me parece también, porque efectivamente puedes traer hijos al mundo de una manera irresponsable. Pero hablamos también de contextos y situación Sí, socioeconómica, claro. Claro, ¿no? Porque, claro. por ejemplo, alguien que todavía está en esta cultura o en esta cuestión como de, pues este es el camino a seguir, que hay ciertas poblaciones rurales principalmente, Sí, ¿no? sí, claro. O condiciones socioeconómicas o educativas también, donde no son las mismas que las de una clase media, vamos a pensarlo así, aunque sea media baja, ¿no? Ajá. Sí. Obviamente es difícil, ¿no? Ahí yo no hablaría de irresponsabilidad, o como dijiste hace un Negligente. momento, negligencia, ¿no? Ahí tiene que ver con... Que Sí, también tienes razón. Es una tienes especie razón. de anteojos que nos ponemos, o sea, porque si una persona empresario que tiene mucho dinero para mantener 20,000 hijos, tiene 10, lo piensas como un empresario prolífico, es alguien que además de exitoso se puede reproducir mucho. En cambio, si es un campesino o una persona que pareciera vivir pobremente, pues se le ve con estos mismos anteojos sociales Como y se le cree, es una ¿no? persona ignorante, irresponsable, y es exactamente la misma situación, nada más lo que cambia es el factor económico. Pero creo que también, por ejemplo, esto que dices por ejemplo, esto que del campesino, creo que también ahí se juega el factor de acceso a la información del que hablábamos hace un momento, ¿no? Tal vez esta persona no tiene ni siquiera como esta oportunidad de elegir, ¿no? Porque no tiene la información y por ende no tiene esta posibilidad de siquiera decidir entre una cosa y otra. Pareciera como si solo hubiera un solo camino, ¿no? Pero sigue siendo un ejemplo extremo. Ya en el campo creo que veía el otro día un estudio y me parece que ya el 80% de los seres humanos vive en la ciudad. Pretextar el no tenía yo la información, no sabía, se me hace ya súper extraño porque casi todo el mundo tiene un celular, una computadora, es muy fácil saber ya las cosas. Ignorar me parece ya no sé cómo decirlo, pero como algo Sí, se ha poco, ido como poco posible. minimizando, ¿no? Entonces, digo, el ejemplo del campesino eran dos extremos, pero si lo llevamos ya a la cuestión actual, social, urbana, citadina, hay muchas personas que se siguen reproduciendo como si no hubiese información, como si no hubiese métodos anticonceptivos, y me parece que ahí sí hay un poco de negligencia, un poco de responsabilidad, y no sabría cómo llamarle más, porque algunos no tienen los medios para poder llevar lo que llamamos una vida por lo menos digna. Sí, fíjate que eso es muy extraño, ¿no? Bueno, sería interesante verlo desde un punto de vista sociológico, ¿no? Yo siempre he querido ahí, he visto algunas entrevistas y demás, y creo que esto se reflejó en la pandemia, ¿no? Bueno, al menos yo vi algunos casos donde pues la familia somos 10 y son 2 cuartos, ¿no? Y la casa pues es bueno, el área común, vamos a decir, sala, comedor, cocina son, no sé, 4x4, ¿no? Sí. Las más grandes, Uh-huh. ¿no? Y entonces ahí tú decías,
genera un problema. Sí, claro, o sea, ¿cómo? Porque ¿qué pasaba ahí? Que muchos decían, ¿cómo me aíslo dentro de mi casa? ¿No? Sí, sí. O sea, por y eso. en un espacio tan pequeño, ¿no? Exacto, un espacio tan pequeño, pero ¿por qué pasará eso? Yo creo que sí, me gustó el término, como dijiste, una inconsciencia, ¿cómo le llamaste? Bueno, perdón, ahí habías mencionado un término, pero sí me parece que tiene que ver con no tener incluso esta conciencia, ¿sí? De poder decir, ¿para qué? ¿No? Creo que esta pregunta del ser humano se la plantea pocas veces, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿No? Incluso a veces que, ¿no? Como terapeuta, Jessy, lo sabes, de pronto cuando tú le preguntas el ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué lo vas a hacer? Ajá. Como que en la persona hay un insight, Sí, pero dice, sí. pues sí, ¿no? Ni me lo había preguntado, ¿no? Exacto. ¿Quién realmente se pregunta ¿para qué? Es que sí pareciera que, como le mencionaste, pareciera que naces, creces, te reproduces y mueres. Ya está el caminito trazado, mira, tú ya síguelo, no, ¿para qué te andas cuestionando, no? Como para qué te andas preguntando, pues si ya está, ¿no? Tú ya llega un momento en el que ya tienes que tener hijos, te tienes que formar una familia y como dice, este discurso de, y es que si no, pues, ¿quién te va a ver? ¿Quién te va a ver cuando seas viejito, no? O ¿A sea, quién le vas a dejar tus bienes, ¿a por quién le ejemplo, vas a dejar ¿no? tus bienes, no? O el apellido incluso, ¿no? La idea de la soledad a muchos les aterra. Es que vas a estar solo. Estoy muy bien solo, gracias. Sí, gracias. Entonces, No, y bueno, porque es que creo que depende de cuál sea, como de dónde vivas la soledad, ¿no? Porque si la estás sufriendo y si lo estás aún acompañado de un montón de gente, de todos te vas a sentir solo. Le digo, no tiene nada que ver. ¿Y la soledad no les parece un motivo como para que muchas personas decidan tener hijos? Que de pronto no hay un sentido de vida, que sea la edad que sea, ¿eh? Yo recuerdo a una amiga que, no voy a decir su nombre para no quemarla, teníamos 22 años y me decía, tal cual, ¿no? Me venía diciendo, yo ya no sé qué hacer, ¿sabes qué? Creo que me voy a embarazar. Sí. ¿No? Y Sí. oye, plantéatelo un poco, oye, ¿por qué no vas a terapia? ¿No? O sea, no me parece un una posgrado, otra cosa, ¿no? Ajá. Sí, sí. No me parece una decisión que pueda ser así como de, no tiene sentido en mi vida. Vamos a darle sentido. Vamos a darle sentido, claro, porque finalmente tener un hijo te mete en estas cuestiones de, bueno, tengo que pensar en lo económico, tengo que pensar en, ¿no? Voy a aliviar mis frustraciones tratando de sacar a otro adelante lo que yo no pude hacer por mí, ¿no? Y luego viene una cuestión terrible, a lo mejor me voy a meter en más, donde pues estamos dos jodidos porque pues resulta que yo también estaba, ¿no? En condiciones de tenerte. Es que sí, muchas veces sí, sí depositas en el hijo, en la hija, o sea. No muchas, siempre, yo creo. Sí, siempre, pero creo que este término de Winnicott de ser una madre suficientemente buena, un padre suficientemente bueno, es lo mínimo que puedes hacer, ¿no? Yo creo que es la mínima tarea que te tienes que dar a ¿Pero la cómo chamba. se mide? Es que también eso está un poco extraño. De ¿Cómo lo mides? Ajá, ¿cómo ok, o sea, de proveer de alimento, de proveer lo mínimo, pues, o sea. se refiere a materialmente. Bueno, y todo, porque también el sostén, o sea, sostener la mirada, tener El sostén emocional. el sostén sí, emocional, claro. ¿no? Proveer no nada más de material, sino de este sostén emocional, justamente, ¿no? De cuando la madre tiene a su pequeñito alimentando, ¿no? Y eso es, ¿no? Que sea lo suficientemente buena para poder hacer lo que puede con lo que tiene, ¿no? Sí. Y creo que eso de verdad es que es bastante, ¿no? Porque, como dice Sergio, no es como que sea una cosa negada o cegada, que sabemos que muchas veces los padres, hablando mamá o papá, pues sí tienen hijos porque pues ya venía, ¿no? Ya venía, y pensar, por ejemplo, en abortar es de no, ¿cómo crees? ¿No? O sea, es que eso es otro tema, ¿no? O sea, de decir, no soy capaz, ¿no? Hablábamos también antier, no me acuerdo de sí, es como matar a alguien, ¿no? Si lo piensas desde a lo mejor una cuestión religiosa, una cuestión moral, ¿no? ¿Cómo voy a matar a alguien? Pero aquí bioética incluso, puedes. Exacto, ¿no? Pero aquí la pregunta también es, entonces, ¿qué queda? ¿Traerlo al mundo a hacerlo miserable, ¿no? Porque efectivamente, si tú lo traes al mundo porque no te quedaba de otra, en una de esas lo que le haces está peor, ¿no? Cuando Pero lo traes no se ve al así. mundo. ¿Sabes? No. Yo creo que no se ve así porque se tiene la esperanza de que en algún momento
sí le vas a poder dar lo que merece, ¿no? O sea, como que, ¿sabes qué? Como esta fantasía de pronto de... en algún momento me va a quedar ese vestido que ahorita me aprieta. Voy a bajar pero en algún 10 momento, kilos. ¿no pasa? Sí, por supuesto. O sea, sí, es la fantasía, ¿no? Creo que mucho, digo, no podríamos como decir todas las mujeres o todos los hombres, pero sí me parece que gran parte de los padres sí tiene esta fantasía de decir, bueno, pues ya está aquí, pues veamos, ¿no? Que sale, y a veces lo que sale, pues son las cosas terribles, ¿no? Eso es realmente lo lamentable, ¿no? Que se crea que no hay como de otra, o sea, y que entonces como no hay de otra, o como en la opción, por ejemplo, del aborto, no sea impensable, entonces la consecuencia sea traer seres al mundo en donde descargo frustraciones, en donde descargo deseos reprimidos, o etcétera, ¿no? O sea, un programa familiar rígido, un montón de cuestiones. Es un montón de cosas que de verdad dices, híjole, yo creo que si tú de verdad dices querer lo mejor, no creo que lo mejor sea esto, ¿no? Definitivamente no creo que lo mejor sea esto. Yo rescataría un poco lo que dice Sergio. No lo había pensado, pero digo, en favor de los padres no deseados. Así como hay hijos no deseados, también hay padres que no lo deseaban y que les tocó. Y creo que a muchos les ha dado, conozco algunas personas, algunos amigos que la paternidad les dio, no sé si algún sentido a su vida, pero por lo menos les dio orden. Les enseñó algo que no tenían y que no esperaban. Y esto los puso como en un nuevo camino. Y desde lejos, desde la barrera, puedo ver que algunos se han convertido en mejores personas. Mejores personas en el sentido de que ya son responsables de otro ser humano. Uh-huh. Y eso los hace no solo más preocupados, sino hasta más generosos. Cambia bastante la dinámica de estos padres que no sé si llamarlos no deseados, no esperados. Entonces, yo creo que en algunas personas puede resultar sí benéfico, por lo menos la experiencia de la paternidad, aunque sea una experiencia, por lo que he visto, sumamente difícil, no es fácil. Sí. Pero creo que sí les puede, si no dar sentido, les puede dar por lo menos forma. O sea, como que corrige algunas cuestiones, ¿no? Y no sé si habían pensado. Pobres hijos, ¿no? Pobres hijos. Broncas que... Pero está bien. Sí. Yo creo que también sí es la salsa de la vida, ¿no? O sea, es que... Bueno, está bien, pero no sé si para el hijo esté bien, ¿no? Bueno, o sea, está bien cuando es quizá en esta vía donde... Porque estás describiendo a papás, a mamás, que asumieron la responsabilidad. Exacto. ¿no? Sí. O sea, dijeron, esta es una consecuencia, planeado, ¿no? Deseado, ¿no? Voy a asumir. Y entonces ahí tienen posibilidad de ser pues no tan dañino, ¿no? O inclusive no tan sano. negligentes, ¿no? Pero cuando no, o sea, porque hay quien llegó y pues llegó, pero no es mi responsabilidad, ¿no? O sea, sí, por supuesto, ¿no? Eso es muy común, que diga se fue por los cigarros y nunca volvió, ¿no? Y bueno, y también ya pasa con las mujeres. Digo, está más como penalizado, por así decirlo, que la mujer lo haga, ¿no? Socialmente es mal mirado, o sea, todavía. Sí, por supuesto, todavía, pero digo, creo que en la actualidad ya es, como decías hace un momento del preescolar, que se veía más varones que se hacían responsables de esta situación de la paternidad, pero creo que también es importante pensar en que hay un montón de razones que los papás se dicen del por qué tener hijos o para qué tener hijos, ¿no? Uh-huh. Y creo que cuando... Y fíjate, hace ratito que estabas mencionando acerca de que, por ejemplo, de quedarse solo, o de, no sé, de todas estas razones, también a mí me han llegado a comentar porque tengo un segundo hijo, porque para que mi hijo tenga con quién jugar, uh-huh. ¿no? Para que el primero que tengo juegue con alguien, si no, pues, ¿con quién va a jugar? O qué va a hacer este hijo solito, ¿no? Sí, pareciera que la soledad es uno de los grandes motores de la reproducción. Exactamente, sí, justamente eso es lo que iba a decir, ¿no? Otra vez volvemos al tema de la soledad, ¿no? Del por qué tener hijos, pues para no estar solo, o sea, ¿qué vas a hacer? Y cuando en realidad, digo, si eres un padre o una madre suficientemente bueno o buena, lo que esperarías es que vuélale, ¿no? Uh-huh. O sea, yo te proveo las herramientas, yo te digo, yo te enseño, yo te ayudo,
a que tú vueles solito, ¿no? De no estás aquí todo el tiempo, ¿no? Sino de verdad vete, ¿no? Vete, experimenta, vive, sea un ser autónomo, autosuficiente, que se haga responsable de sí mismo, ¿no? De su vida, y no esté todo el tiempo viviendo bajo tu ala, ¿no? Como si fuera este nido, ¿no? Sí. Y que todo el tiempo esté viviendo ahí. Es que eso es lo que se esperaría, ¿no? No que esté ahí todo el tiempo bajo tu sombra, sino que vuele. Sí, pero cuando creo que se toma la decisión desde una cuestión enfermiza, es para que cubra mis carencias o para que yo llegue a satisfacerme con él, ¿no? Veamos a los... Yo, ojo, a ver, yo creo que hablamos desde la experiencia que hemos tenido, ¿no? De lo que hemos hecho. Yo, por ejemplo, tengo un equipo de fútbol de niños y los papás, pues desde su frustración, ¿no? De ser en ese momento Ronaldo, ¿no? O Ronaldinho, pues les gritaban y todo esto, y entonces tú dices, ¿no? O por ejemplo, la cuestión de, incluso hasta de recibir amor, ¿no? O sea, Sí. voy a tener mi hijo y lo voy a chantajear y lo voy a llevar a este punto de que él me dé el amor que pues a lo mejor yo no tuve, ¿no? Porque Sí. quizá ni la pareja me lo ha dado, quizá ni mis padres me lo dieron, entonces el que me lo dé, ¿no? Y veamos a papás, que hay muchos papás que ya están incluso hasta programando, descargando todas estas cosas en los hijos, ¿no? De, cuando yo esté viejita tú me vas a cuidar, ¿verdad? Sí. ¿No? O ven, abrázame, ven, apapáchame. Y entonces ves al niño, ¿no? Yo los he visto ahí de 6, 7 años, están ahí, oh, yo sé como de quiero irme a jugar, ¿no? Pero la mamá tiene esa necesidad. Que es otro de los temas que casi no se tocan de la paternidad y la maternidad. En algún punto vas a tener que paternar a tus padres. Sí, sí. Es un tema ahí que además está... El círculo se cierra, creo, en esa parte, ¿no? Pero en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los que es en el mundo ideal. Pero bueno, en Latinoamérica yo creo que es muy raro que no hay tantos asilos de ancianos ni casas de elders como en Estados Unidos. No creo que hay. De hecho, el hijo a los 18 ya lo sacaste y el papá a los 70 cuando ya no puede manejar bien, ya se llevó ahí un bote de basura, pues ya lo metes a la casa de ancianos. Creo que aquí no, y precisamente también muchas veces tiene que ver con lo arquitectónico. Las familias en México son como muy geográficamente muy unidas también. Entonces, Sí. de repente el abuelito tenía el terrenote grande y le dejó a los tíos y todos hicieron como su pequeña casita y comparten el patio. Y luego, pues ahí también el sobrino ya medio construyó y el cuñado ya puso encima y como que todos viven ahí. Entonces, la abuelita o el abuelito, el tío que está enfermo, pues también muchos están al cuidado de esta como mini tribu que vive ahí. Que todos viven ahí. Y es una cuestión también muy latinoamericana. Todas estas cuestiones tienen que ver con esta noción de la paternidad, de hacerse cargo de otro ser humano. Y es que creo que sí es importante, ¿no? Tomar conciencia, pensar en todas estas situaciones, que de verdad, sí te cuestiones, sí se cuestionen, nos cuestionemos todos el por qué y para qué, ¿no? Porque al final, digo, sin ser como muy extremistas, nosotros no podemos negar que la situación económica actual, también en la situación del clima, o sea, de cómo está nuestro planeta en cuestión de la naturaleza, de los cambios climáticos, de verdad este planeta La finitud de los recursos, ¿no? Exactamente, También, ¿no? Eso es algo que sí o sí nos va a alcanzar, ¿no? Y nosotros de repente estamos como muy contentos aquí, haciendo un podcast, pero pero en realidad sí hay una situación real de que el recurso natural se está acabando. Y eso nos va a alcanzar, digo, y la verdad es que también una razón en que pensar me parece valiosa, es decir, ¿qué se le va a quedar a estas generaciones de niños pequeños, ¿no? Que llegarán a ser adultos, por supuesto, pero ¿con qué se enfrentarán? ¿A qué se tendrán que enfrentar? ¿Con qué tendrán que lidiar? ¿O qué batallas tendrán que librar para poder sobrevivir y para poder estar mínimamente con lo necesario? Sí, ya desde ahora, o sea, conseguir una casa, o hay muchos, a lo mejor jóvenes que no se independizan porque es sumamente complicado tener una casa, ¿no? O sea, yo sí me quiero ir, pero ¿y con qué ojos, no? sí. Y eso lo vuelve complicado. Y eso es ahora. Yo lo que veo en un futuro es que sí o sí esa situación nos va a alcanzar. Digo, yo no sé si yo lo vaya a ver, pero los que sí tienen hijos
eso se les va a quedar a sus hijos, esa herencia va a Pero quedar. me parece que ya se está generando conciencia. Digo, ahorita lo hablamos desde el nivel México, Latinoamérica, pero sociedades con mayor grado educativo, pues ya hay incluso hasta términos, ¿no? Como las los no mothers. Hay muchas mujeres que deciden no tener hijos, parejas que viven, comparten un espacio y deciden no tenerlo. Incluso hasta mercadológicamente los DINKs, ¿no? El Double Income No Kids es un, como decir, como un parámetro de mercado. Es un nicho específico al que le diriges ciertos productos y del que estás pendiente porque ahí hay dinero, ¿no? Todo se vuelve. Todo se vuelve financiero, un tema financiero en algún punto. Yo creo que en Latinoamérica vamos un poco atrasaditos, pero vamos a llegar. O sea, me parece que se está dando, mucha gente ya se pregunta, muchos jóvenes incluso actualmente ya empiezan a hablar de, bueno, es que yo no quiero tener hijos, a mí me gustaría viajar. No sé, mi mamá se casó muy joven y yo quisiera, pues a lo mejor sí casarme, pero pues, esperarme hasta los 40, ¿no? O 35. Entonces, creo que también tiene que ver con lo social, ¿no? Todo lo que hay alrededor y ya se está formando. A lo mejor aquí no lo vemos, pero en Europa ya es un problema. Incluso en los países nórdicos, de hecho, hay una migración tremenda de árabes y algunos de ellos se está preocupando porque pues un país, por ejemplo, vamos a decir Islandia, sin islandeses, pues ya no es Islandia, ¿no? Sí, claro. Entonces ya también empieza a haber la cultura empieza a permear con otras costumbres, con otras comidas, con otros lenguajes, y a algunos les resulta preocupante, y ese es un tema que también hay que empezar a ver. O sea, sí, no nos reproducimos, pero ¿cuánto de México va a quedar si ya no hay mexicanos? Pero creo que... Yo creo que sí. nos aguantamos. ¿Cuántos somos? Somos 140, ¿no? 140 millones. 140 millones. Pero bueno, es que también si lo ves, hay mucha gente, ahorita se habla de la gentrificación, ¿no? Y hay muchos gringos mudándose a las colonias fresas, ¿no? En el Distrito Federal, la Roma, la Condesa. Y empieza a haber pequeños problemas altos de las personas que ya les subieron la renta porque ya había un gringo. Y ya empieza a haber también muestras como xenófobas, ¿no? Así de, muchos gringos regresan, ¿qué hacen acá en el país? Y se ven diario, ¿no? Sí, 2 o 3 videitos que veo y dices, entonces ya empieza a haber problemas, ya empieza a haber esos roces culturales que en otro tiempo no nos hubiésemos imaginado, ¿no? En realidad eran los mexicanos que eran rechazados por los gringos y ahora nosotros ya rechazamos gringos y quizás hasta europeos, y ves los grafitis en Oaxaca, ¿no? Ches gringos encarecen la vida acá, ¿no? Empieza a ver, la cultura empieza a permear y empieza a haber preocupación alrededor. Entonces, yo creo que también hay que preguntarnos, ¿no? Bueno, sí, no vamos a tener tantos mexicanos, pero ¿y luego qué va a quedar de esto? Que no hay, también no creo que nos podamos preocupar de 200, 300 años para adelante. Cada generación tiene que lidiar con sus propios problemas, tiene que llegar a soluciones si es que las hay, y si no, pues por lo menos parchar la llanta y seguirle, ¿no? Esa es que eso creo, ¿no? No hay como la posibilidad de una cuestión ideal. Creo que el tema inclusive leía yo un artículo a partir de ya saben, ¿no? En Facebook, no sé cómo se llaman. Bueno, los videos cortos. Ajá, ¿no? los Reels. ¿Reels en Facebook? Sí. Ok. Veía un Reel y de alguien que hablaba de que la sobrepoblación siempre termina por llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, que no es como algo que de verdad deba preocuparse, ¿no? Sí. Que esto incluso en el exceso de recursos y demás, hablan, por ejemplo, de que el 1% del planeta genera, ¿no? 10 veces más contaminación que del resto de la población, ¿no? Y daba ejemplos, ¿no? Por personas que ocupan el jet, ¿no? Recuerdo que Shakira cuando dice que, que iba no sé a dónde y le pidió al que bajara en Barcelona, creo, para ver a su ex esposo. Ajá. Y luego se fue otra vez a Estados Unidos donde tenía que estar y hay un meme del planeta. Bueno, pues ¿no? Sí, tener una huella más. Sí, claro. No, bueno, y yo valgo chetos, ¿no? Decía ahí. Sí. Entonces, fíjense, es interesante eso porque decía, este artículo incluso porque me generó duda, o sea, fue un video que vi y dije, ¿será cierto? Y yo busqué, googleé, ¿no? ¿Cuál sería realmente el problema hay un problema por sobrepoblación y hay varias opiniones, pero uno de ellos me llamó la atención del país, que hablaba de que
pues esto realmente ha sido como a través de la historia, muchas sociedades se han preocupado por la sobrepoblación, pero siempre termina habiendo un equilibrio, ¿no? Hablaban de las pandemias, hablaban de distintos aspectos, de incluso en la misma cultura, donde personas que dicen, no, pues un hijo nada más, ¿no? O ninguno, o sabes que solo dos. Entonces termina existiendo un equilibrio. Lo que el artículo también hacía mención, que es muy ahí pegado a lo que yo he escuchado de algunos psicoanalistas, es que el ser humano cada vez es menos biológico y más social, ¿no? O sea, el ser humano ya no es tanto una cuestión solo instintiva, ¿no? Sino es ya una cuestión más pensante y queremos llamarlo así, ¿no? Que creo que las dos partes están bien. Pero sí es cierto cuando consideramos estas cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, cada vez antes se utilizaba este término de ya la mujer tiene deseo de hijo cuando se le hablaba del instinto biológico, ¿no? ¿Qué? Instinto materno. ¿No? Instinto materno. Y entonces es algo que psicólogos y demás sabemos que esto, pues, no es así, ¿no? O ya cuando nazca, ya. Cuando nazca te va a surgir sí te va a surgir. Y sabemos que eso no es, no, discúlpame, es posible no. de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que, fíjense, hay distintos factores, pero creo que uno finalmente que termina predominando para el tener o no tener hijo, y que es fundamental, me parece, es las ganas de tenerlo. ¿Sí? Independientemente de cuál sea tu motivación, porque hablabas hace un momento de la vocación se desarrolla cuando se tiene. Por ejemplo, yo lo pienso en mi persona, mi vocación se desarrolló antes. Antes de tenerlo. Antes de tenerlo. O sea, mi vocación con mis hermanos, te compartía, ¿no? Con mis alumnitos ahí, el equipo de fútbol que tenía niños. Yo decía, híjole, sí me gustaría, ¿no? Sí. Y aunque yo pensaba, no, pues obviamente económicamente no y demás, pues se nos chispoteó y resulta que todo llegó ahí el chamaco y finalmente sí, hay una cuestión ahí de que la vocación, en mi caso, por ejemplo, estaba antes. Pero creo que tiene mucho que ver con el deseo. Y creo que ahí es algo que lo pienso así, ¿no? Sería muy importante que si hay el deseo, también nos preguntemos, bueno, ¿es posible? O sea, ¿es posible realmente que yo tenga un hijo, que yo tenga una hija? Mis condiciones emocionales, materiales, económicas, me van, o sea, van a generar un bienestar para que él o ella y yo tengamos un hijo, ¿no? O sea, perdón, estemos en este mundo, ¿no? Pensándolo así. Porque creo que eso no se hace. Sí, creo que no. O sea, definitivamente. Bueno, es que, ¿sabes qué? Yo lo estaba pensando en esto que decías del deseo de tener un hijo. Sí, pero yo creo que en eso es una manera como ya muy consciente, ¿no? Como hasta me suena como, o no sé si en esta orden lo dijiste, de ya está planeo, ¿no? Planeo tener porque lo deseo. Entonces, como yo lo deseo, pues hago que suceda, ¿no? Yo creo que ese ya sería otro nivel de deseo. Porque a veces solo es como, ay, sí quiero tener un hijo. No sé cuándo, ¿no? Muchos lo dicen así. El deseo suena como estafa multinivel, porque si ya hay otro nivel. Ahí me perdí. Bueno, es que creo que sí tiene que. Bueno, yo lo que pienso es, si ya lo estás deseando, o sea, si tú ya lo piensas y dices, pues sí estaría padre, sí estaría chido, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo sería? Es que ¿cómo sería otro nivel de deseo? O sea, sí, por ejemplo, yo lo pienso así, ¿no? Un deseo más consciente, justamente voy a planearlo. Un poco más profundo. A eso es a lo que yo me refería, o sea, porque cuando tú lo estás deseando, entonces lo estás pensando, o sea, lo piensas, lo deseas y dices, ¿cómo hago que suceda? Porque lo estoy deseando, porque es algo que yo quiero. Pero creo que llegar a ese nivel de conciencia es, no sé, yo creo que muy pocos, o sea, si existe es mínimo, o sea, es porque como decíamos, el 90% de los embarazos son no deseados sino planeados, eso me queda claro, ¿no? O sea, eso sí es sí o sí, eso no es algo que esté como hasta de será cierto o no. Pero me parece que el llegar a este nivel de lo que decías de desear tenerlo, sí, pero entonces ya sí me parece que es algo que ya hasta platicaste, ya pensaste, ya planeaste y entonces lo haces. Y yo creo que eso no lo hace la gente, o sea, realmente no lo hace. Y eso creo que es realmente el problema, que no te pares un momentito a decir por qué carajos o para qué carajos voy a tener a un hijo, a una hija, ¿no? Ahí yo recuperaría lo que dijo Sergio, que cada vez somos menos biológicos y el pararse a pensar es quizá uno de los grandes motivos que por lo menos aquí yo voy a esgrimir, es quizá mi gran motivo para no tener hijos, es el intelectual.
Si lo pensamos desde un punto de vista más profundo, el ser humano es antinatura, o sea, lo que hacemos es generalmente contra la naturaleza. La cultura, el expresar nuestras ideas, nuestras dudas, nuestros miedos a través de la religión, la cultura, las artes, es totalmente, incluso expresarlo, ponerlo en palabras, es totalmente antinatural. O sea, los animales no se sientan y, híjole, ¿por qué le tengo miedo al leopardo, no? Sí, me iré a comer, o sea, como que no hay nada de eso, no lo expresan, no lo verbalizan, no se ponen a pensar. Entonces, una de las cosas, lo natural, y aquí cambiar el enfoque, lo natural es tener hijos, nadie se pone a pensar. Lo antinatural es pararnos un poquito y decir, bueno, ¿y por qué quiero tener? ¿O por qué no quiero tenerlo, no? Y al menos para mí la razón es esa. Pues, todo lo que hago es antinatural. Me encantan los libros, ¿no? Y pues los libros no existen en la naturaleza. Es una cuestión totalmente humana. Es un dispositivo en el que una persona vacía su pensamiento, lo deja por escrito y puedes ver lo que pensaba alguien hace 2 o 3 siglos. Y eso a mí por lo menos me parece fascinante. Claro. Súper, de una perplejidad, me deja en la perplejidad, y todo lo que hacemos los humanos me parece que va en ese sentido. Entonces yo creo que el ser antinatural es lo que por lo menos a mí me ha acercado, ¿no? A la idea de no tener hijos. Yo también soy del team también de no tener hijos, porque justamente es esto de para qué. A mí también me gusta mucho el trabajo con niños. Creo que soy de las personas que gusta del trabajo con niños, niños pequeñitos, ya un poco más grandes. Pero creo que también es muy válido, me parece bastante sano como dimensionar un poco. El decir, no es lo mismo trabajar, ¿no? De manera temporal o a lo mejor hasta una maestra, ¿no? De preescolar, o una maestra de primaria, o un maestro de primaria que a lo mejor tiene a los niños todo el día, entonces la jornada laboral, pero al final no es una responsabilidad 24/7, ¿no? Y eso creo que dimensionar, alcanzar por lo menos mínimamente a pensar, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué tendría que hacer yo o qué tendría que dejar de hacer yo para tener un hijo o para tener una hija? Eso, dimensionar eso, o sea, pararse un momentito a pensarlo y decir, ¿qué implica tener un hijo? ¿Qué implica tener una hija? La palabra que usaste, sacrificar, ¿no? Porque creo que en CEDIAT hablaron la semana pasada sobre eso. Ajá, sí. ¿Qué voy a sacrificar? De psicología cotidiana. Sí, y yo creo que si lo hacemos conscientemente, creo que muy pocos tendrían hijos. Eso es a lo que quería llegar, Eso. Sergio. O sea, si alguien realmente hace conciencia de esto que estás diciendo, de a ver, ¿qué va a implicar? Y entonces voy a hacer cuentas, y entonces voy a, ¿no? Y Gaudencio Rodríguez lo dice en su libro de Cero Golpes, ¿no? Dice, es un psicólogo mexicano, dice, de verdad hay que estar locos un poco, ¿no? Para tener hijos. Para tener hijos, sí. O sea, él lo dice, o sea, eso sí, claro. tiene que haber una dosis para quien decide tener a su hijo, porque él habla desde que, bueno, lo menciona, yo lo entendí así, de que ya te enteras que, ¿no? Que viene un bebé en camino, y para que tú decidas tenerlo, es como, ¿no? Que igual estés un poquito pero ahí. Creo que decía que seas muy optimista y que también seas inconsciente, un ¿no? tanto inconsciente, Sí. ¿no? Y dices, bueno, lo voy a tener. Claro, yo inconsciente en qué sentido, de que no calculas. No dimensionas, no dimensionas lo que viene. Lo que viene. Yo ahorita, por ejemplo, le decía a mi esposa, siento que le estoy agarrando el ritmo a las enfermedades y a todo lo demás, pero sé que va a venir otra cosa, ¿no? Otra cosa distinta. Y entonces, si tú eso, también creo que es imposible considerar todos los factores cuando vas antes de sí, claro, tenerlo. claro. O sea, ya que lo tienes. Pero creo que eso es también muy humano, esto de no poder, no saber lo que nos depara el futuro. Y puede ser iniciando un negocio, eligiendo una carrera, ¿no? Claro, entonces, es como una apuesta, ¿no? Uno elige la carrera con una inconsciencia y con una, no sé cómo llamarlo. Yo sí elegí mi carrera consciente. Sí, una tranquilidad y es que depende, ¿no? La edad. Un desparpajo, así de, pues voy a ser arquitecto, diseñador o psicólogo. Porque uno romantiza. Dice, pues a mí me gustaría tener tal o cual cosa. Nunca termina haciendo eso. Supongo que con los hijos es igual. No, es que mi hijo yo le voy a dar lo mejor y va a ser el niño modelo, y sale un pequeño cavernícola que destroza todo y
los planes cambian. Entonces, es muy difícil, ¿no? O como esto de le voy a dar mucho amor y paciencia. Ajá, y ya cuando son papás ya es lo como estás de, ahorcando. joder, ¿no? Y creo que fíjate, eso también es muy importante, ¿no? O sea, que los papás sean capaces de poder decir, no, la verdad es que hay veces que sí tengo ganas de que se lo lleve el del camión de la basura, ¿no? O sea, sí me dan ganas de aventarlo de la ventana, te lo juro por Dios, ¿no? Y a veces eso también es como romantizar la paternidad o la maternidad, ¿no? De decir, no, por supuesto es lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. Como decías, es una bendición de Dios, ¿no? ¿Cómo crees esto, no? Y cuando de verdad eres mamá o papá, pues dices, no siempre, o sea, no, yo a veces sí de verdad sí quiero aventarlo por la ventana, ¿no? Y ahí por supuesto que estoy segura de que hay muchos papás o muchas mamás que se arrepienten de haberlo sido, ¿no? O sea, de haber tomado esta decisión de haber sido papá o mamá, ¿no? Y la verdad es que es justamente por eso es que me parece valioso, me parece importante cuestionarse, ¿no? De decir, incluso que de verdad el aborto sea una posibilidad, ¿no? De decir, bueno, ok, sí, me falló el método, o pensé que me iban a salir enchiladas y salió un bebé, ¿no? Pues sí, porque al final dices, si tienes relaciones sexuales sin ningún método. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas, no? ¿Enchiladas o qué, no? Sí, me parece, ¿no? Pero aun cuando ya está esto, dices, ok, hay todavía esta opción B, ¿no? Y me parece bastante valioso. Hace algún tiempo yo escuchaba justamente un podcast que es con un emprendedor que yo admiro mucho, y decía justamente que estaba en esto de hacer una serie, y entonces él decía que esta serie era para su hijo. Él todavía no tiene hijos, pero entonces el que le entrevistaba le decía, entonces, ¿cómo es esto, no? Dice, sí, porque mira, incluso aunque yo decidiera no tenerlo, o sea, aunque yo decidiera no tener este hijo, en esta fantasía de este hijo no nacido, es decir, también es un acto de amor el no traerte al mundo. Es un acto de amor, me parece, y eso me gustó muchísimo, ¿no? Porque dije, sí es cierto, también es un acto de amor no traerlo. Vuelvo a lo que decía, yo creo que eso es lograr dominar el impulso biológico, y eso es muy humano, ¿no? O sea, bueno, trabajo, puedo fantasear incluso y trabajar, hacer obra de arte alrededor de mi hijo, pero puedo no tenerlo finalmente y no pasa nada, ¿no? O sea, es eso. Y si lo tengo, no lo aviento por la ventana y no lo asesino, porque también es dominar este impulso biológico. O sea, lo que nos hace humanos es eso, dominar nuestros impulsos. Algo que me parece muy, muy interesante de esto que comparten, lo que dices, Jesse, de también es un acto de amor no tener un hijo, ¿no? O sea, ese hijo que estaba en la Matrix y que por ahí venía quizá para algunos de ustedes, también es un acto de amor decir, no, ahí quédate, chau, ¿no? Sí. Porque finalmente, repito, o sea, vamos a ser muy realistas, aún deseado, aún planeado, aún quien de verdad lo hizo así, pues es que todo eso es una fantasía de cómo quieres que sean las cosas. Porque como realmente son, dista mucho de la realidad, ¿no? De pronto en la neurosis del ser humano quiere tenerlo controlado y planeado y estructurado, ¿no? Y entonces quieres, ¿no? Voy a tener lista la carriola y los pañales, ¿no? De pronto, ¿sí, o no? ¿O sí, no sí, claro, sí. Y te das cuenta que pues, los pañales le irritan y que no ocupó la carriola, ¿no? Y es decir, o te das cuenta que, por ejemplo, ¿no? Hay alguna discapacidad o hay alguna situación que te derrumba cualquier otro plan, ¿no? Sí. Y es muy válido. Yo le comentaba apenas a mi esposa, le decía, en familia hay algunos problemas, ¿no? Ahí, por ejemplo, de nacimiento, como es, por ejemplo, el labio leporino, ¿no? Y espina bífida, ¿no? Que están muy presentes, ¿no? Ahí en la familia. Le decía, pues a mí sí, incluso el tener un hijo desde un principio era como de, uy, ¿no? O sea... Puede tocar, ¿no? Puede tocar. Sí. Y tener otro es mayor el miedo. Entonces, le decía, pues también por eso, ¿no? No. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, es también la salsa de la vida. Es que uno está arriesgando en cada paso. Y creo que eres consciente de decir, bueno, ¿le entro o no le entro? ¿No? Pero hay de riesgos a riesgo, ¿no? O sea, digo, sí, vas a arriesgar a lo mejor en un emprendimiento, dices, bueno, ¿no? Pero para tener hijos...
Es que hay de riesgos, Es que ese puede ser, y si te sale muy bien y es un niño muy exitoso y a lo mejor es el que saca a la familia adelante, que es una de las esperanzas. Nos saca de pobres. Es una de las esperanzas, ¿no? Oye, es un gran es atleta. Muchos quieren tener hijos por eso. Por eso, sí. Sí, porque... Y a muchos se les cumple, esa es la otra. Sí, es trabajan en el eso. otro lado de la moneda, sí, lo vuelven Un proyecto. un proyecto y el niño es la estrella y es el honor de la familia y lo presumen, ¿no? Entonces... Que hay familias en Estados Unidos, Ujú. como esta historia de que incluso se hizo película de un jugador de fútbol americano. Ah, sí, la que de sale un sueño Salma Hayek, posible. Un sueño ¿no? posible, ¿no? Donde tal cual la familia decide tenerlo a él, ¿no? O sea, adoptarlo, pero se entiende, supuestamente Sandra esa es Bullock. la denuncia, ¿no? De que con tal de que él ¿no? Lo sacara de... tengan un beneficio económico. No, porque ellos creo que sí tenían una posición acomodada. Sí, acomodada. Ujú. Pero de tener como más, ¿no? Ujú. Como que invertir, Sí. ¿no? En esta postura y él primero sacan la película, ¿no? Parece que nada de eso pasó y hoy parece que hay una denuncia de algo distinto. Y muchos papás ven así el ¿Qué tener estructuras hijos. familiares? Cuando migré a Canadá, las familias hindús se trabajan de esa manera, es como una especie de sociedad. Viven de repente en una casa, llegan migrantes hindús a Canadá también y los reciben en la casa, ¿no? A lo mejor son 2 primos y en la casa ya viven 4. Entonces ayudan a los primos, los tienen un rato ahí, a que ellos los conectan en un trabajo, lo que sea, le echan lana y compran otra casa y ya después son 2 familias por separado. Entonces ayudan a un tercero a que venga y se van ayudando, van haciendo como esta sociedad de socorros, de ayuda, y me parece una forma bastante saludable de ir construyendo. También no se puede ser un proyecto, la familia puede ser un proyecto también. Sí, debería, ¿no? Debería, no siempre lo es, de repente uno, pues también, como todo, hay afinidades y ciertas hay moinas que se guardan y no te cae bien la tía y el tío pues no te gusta la forma y hay broncas. Pero me parece que actuar por conveniencia también es una buena forma de llevar un proyecto familiar. O sea, lo que me están diciendo es que tenemos hijos por muchas cosas menos por una cuestión consciente de amor, de deseo, ¿no? O sea, eso estamos diciendo. Pero de amor a... Yo digo que sí. En México, O por lo sea, menos, creo yo que sí. el motor es el Yo sí placer creo. y la herencia, la soledad. La soledad. La soledad. El placer y la soledad son los grandes motores para mí en México. O incluso, fíjate, ahorita La que lo dijiste, inconsciencia es también. cierto, esta cuestión de para que me ayude, ¿no? Hay una señora que en algún momento, yo estuve en el asilo colaborando, pues sí, un par de años. Recuerdo que iba yo los lunes, ¿no? Ahí. Y recuerdo que sí, o sea, había alguien una señora de 85 años me decía, yo tuve 18 hijos. Y la idea era que ellos en algún momento me iban a mantener. 18 hijos. 18 porque su papá, yo sabía que no me podía fiar de él. Entonces dije, pues ellos. Y ¿Alguno? y Si no es entonces uno u ella, otro, ajá. o 18. todos, decía ella. Dice ella que ella decía, en su momento decía, pues de 10 pesos que me dé cada uno a la semana, o sea, pues sí es algo, ¿no? Ajá. Dice, ahorita pues sí. Y finalmente esa era la idea con la cual ella Claro. Había construido su familia. había construido a su familia. Su proyecto. Porque ella decía que había encontrado un modo, nunca supe cómo, de cómo no embarazarse, ¿no? De cómo no tener. Que bueno, después de 18 ya creo que dominas el tema, ¿no? También Sí, no, más me decía o ella, ¿no? menos. Y me decía que el último lo tuvo a los 45, ¿no? Sí. Que desde los 15, Sí, para tener 18. por ahí tuvo ahí un tiempo, me dice ella, de algunos años donde ella se dio cuenta cómo no, pero también dijo, cuando vi que el primero ya de pronto era el que, pues también me podía ayudar a moler y me podía ayudar dije, no, pues entonces esto pues puede que funcione. Y recuerdo que una pregunta que siempre me quedé ahí y que nunca le pude hacer era ¿funcionó? Y ajá, ¿No? O Ajá. sea, ¿funcionó? Sí, porque yo funcionó. no sabía su historia dentro del asilo. Finalmente el asilo era quien quería compartir y quien no, ¿no? Pero si estaba en el asilo, se entiende que... parecería que el proyecto no... Ajá, no. Bueno, es lo que No, yo lo que pasa entendí. es que en el asilo, por ejemplo, ahí tiene que haber una entrada voluntaria, Ujú. ¿no? Donde estaba yo ahí, una entrada voluntaria y esto puede ser con familia o sin familia, ¿no? Y hay veces que la familia hace una aportación económica, ¿no? Hace visitas y demás. Sí, entonces... Esto me parece bastante bueno. Sí, yo fíjense algo que he hablado con mi esposa en esta idea de como de que tu hijo te vea, ¿no?
Yo le decía a mi esposa, yo si en algún momento por ahí estoy dando mucha lata y demás, espero tener la conciencia de decir, pues me voy al asilo, ¿no? Ahí nos vemos. Sí, O sea, me voy al yo también asilo esperaría ahí, que... y ya, porque ¿sabes qué, hijo? Pues haz tu vida, ¿no? Desenvuélvete. Ajá. Pues ya, ¿no? Finalmente, pero me decía alguien, sí, pero o sea, no tienes la nostalgia de viejo, ¿no? Tienes ahorita esta idea de joven. De joven, sí. Espérate a llegar a tener esa nostalgia de viejo y créeme que, Sí, pues, a ver si piensas lo mismo, ¿no? ciertas capacidades van mermando y quién sabe si lleguemos pensando lo mismo que estamos pensando justo ahora, Sí. ¿no? O sea, quizá en 20, oye, Bueno, pero es que de todos modos, sí, digo que está bien y creo que tiene razón, pero creo que no me parece como algo válido como para tener hijos, ¿no? No, O sea, claro que no me no. parece como de... Pero estamos hablando de que por eso se tiene. Sí, sí, claro. Sí, y justamente por eso lo saco, ¿no? Porque no me parece que sea como una razón lo suficientemente bueno para decir, ok, tengamos un hijo para que cuando yo sea anciano o yo sea anciana, pues me cuiden, ¿no? Y hace ratito mencionaste algo de a lo mejor de la adopción de los hijos, cuando mencionaste lo de la película, que también es otra, o sea, es otra opción, o Otra sea, forma. es otra manera, ¿no? De poder, ¿cómo se dice? Depositar o de poder trasladar estas cuestiones de cuidado, de, no sé, cómo podríamos llamarle, de un padre a su hijo, que puedas adoptar, ¿no? O sea, poder adoptar a un niño o una niña que, pues, justamente alguien decidió no tener bajo su... Que también eso me parece una opción bastante... No sé si la que yo esperaría o la más deseable, pero esa me parece también una opción de, bueno, ya no lo voy a abortar, no, porque es como matar a una persona, pero yo lo doy en adopción, darlo en adopción. ¿no? Creo que también eso es un acto de amor, ¿eh? Sí, Es un acto de amor reconocer que yo no seré capaz y que entonces esperaré que alguien más lo sea, ¿no? Que alguien ¿Qué más... polémico es esto que estás diciendo? ¿Sí? Es que puede ser por situaciones ya no solo económicas, a lo mejor es hija de un adicto irremediable, y a lo mejor en un destello ahí de conciencia dice, bueno, es que aquí va a estar muy mal, prefiero en un acto de amor y de un desprendimiento, de una generosidad extrema, decir, bueno, ahí te dejo, ¿no? Es que el amor también es renuncia. Muchas veces el amor es renuncia. Sí, por eso decíamos, también puede ser un acto de amor no tenerlo. O sea, sí me parece que eso es bastante valioso, es un acto de amor no tenerlo porque ¿a qué te traigo? O sea, digo, Sergio y yo seguramente él también hemos tenido la oportunidad, ¿no? Por nuestra profesión de escuchar historias pues bastante lamentables, ¿no? Es cuando uno puede decir, sí, es que hubiera sido un acto de amor de verdad no traerlo al mundo, ¿no? No dejarte influenciar por el contexto o por estas cuestiones como más culturales o más de crianza o más de religión o no sé qué sé yo, y no traerlo al mundo, ¿no? Y no venir. ¿Sabes qué? Inclusive creo que a veces cuando se cree que se está pensando en todas las posibilidades para decidir tener un hijo, creo que a veces sí hace falta el encuentro con el otro, ¿no? Alguien me decía, yo deseo tener una chica universitaria, me decía, yo quiero tener un hijo, ¿no? Y lo había buscado con mucho ahínco, y recuerdo que pues, ya 2 veces no había sido posible, por ahí por circunstancias se había perdido. Y estaba intentando una tercera, ¿no? Y yo traté de ayudarla a reflexionar en hacer conciencia de su realidad. De su situación. De su situación. Y le decía, ¿por qué lo quieres tener? ¿No? Le hacía esta pregunta. Uh-huh. Me decía, porque pues quiero abrazarlo, quiero cuidarlo, quiero estar con él, no sé. Ella también tenía ahí una cuestión que me parece muy importante, que creo que es otro motivo del por qué se quiere tener hijos, que a veces es el trascender, ¿no? Una forma de trascender, a veces se piensa, ¿no? A través de los hijos. Y recuerdo que en algún momento le decía yo, a ver, ok, pero económicamente, ¿cómo le harías? Porque la pareja que está actualmente, pues bueno, es limitada económicamente, ¿no? Y me decía ella, pues, trabajar. O sea, hay un trabajo donde puedo estar ahí y demás. ¿Qué trabajo? Le digo, tú ya estás trabajando, ¿no? ¿Qué trabajo? No, pues ahí donde estoy, o sea, creo que estaría muy bien porque me dan permisos, ¿no? De 9 a 2 y de 4 a 9. Le digo, ¿y en qué momento sería esto de tenerlo, de calmarlo, de apapacharlo? Entonces, cuando le hice esa pregunta, me dice, ay, No lo había pensado. no lo había pensado. Me dice,
Sí, porque quien quizá va a hacer esto, se va a dar esta tarea, pues como lo dices, es tu mamá, ¿no? Porque me decía, pues lo dejo al cuidado de mi mamá, voy a trabajar y ya regreso y me hago cargo de él. Y le decía, bueno, ¿me hago cargo de él en qué hora? Porque, ¿no? De 9 a 2, te tienes que ir en friega, le das media hora de apapacho y comes, ¿no? Y te regresas a trabajar. Y sales a las 9, ¿no? Y regresas y pues ya pasas la noche con él y ahí en ese momento. Y me decía, no, pues no es lo que quiero. Ajá. ¿No? O sea, sí, no lo había pensado. Entonces, cuando empezamos a hablar de esas cuestiones, le decía, porque tú también te ves paseando con él, ¿no? Dices, pasear, voy en mi coche con él. Pues, ¿dónde está el coche? O sea, ¿cuánto tendrías que ganar para poder tener el carro? Entonces, cuando empezamos a hablar de estas cuestiones de su situación actual, De principios de realidad. de realidad, fue como, sí, la chica dejó de intentarlo, ¿no? La chica dejó de intentar. Que a lo mejor no se había logrado porque inconscientemente sabía. O sea, es que eso puede ser. O sea, Sí, ahí habían existido presiones, ¿no? Externas de decir, no lo tengas, ¿no? Porque lo intentaste 3 veces y no se logró, a lo mejor dos. Inconscientemente sabías, ¿no? Entonces uno tiende a idealizar situaciones, pero creo que a veces en el fondo sabemos exactamente con lo que podemos, con lo que no podemos, a lo que nos podemos arriesgar, y siento que la vida es así, ¿no? Y creo que también eso es lo que hablábamos hace un momento de si fuéramos de verdad muy conscientes de lo que implica o de los desafíos que implica ser padre o madre, es esto de lo que tú hablabas con esta chica, o sea, real, sé consciente, llévate hasta allá de verdad que va a implicar eso, ¿no? En este caso, pues tuvo un espacio, una oportunidad de poder pensar lo que justamente es lo que hemos estado hablando. Piénsalo. O sea, detente un momentito a pensar para qué o por qué estás trayendo a alguien al mundo. Otro aspecto que yo invitaría a pensar a quien nos escuche y les comparto es, bueno, ¿con quién estás? O sea, ¿cómo quieres también tú tener a este hijo o a esta hija? ¿No? Desde sola, sí, en pareja, en familia, ¿no? Porque muchas veces también ahí tienes que ver esa realidad. Ojo, hay muchos casos, ¿no? Alguien, una amiga que es psicóloga y trabaja en el Instituto trabajaba en ese momento en el Instituto de la Mujer, me decía que muchas veces pasaba que llegaba alguien, ¿no? Víctima de violencia en pareja, y a lo mejor ya tenía un hijo, no tenía ninguno y quería tener, ¿no? Y quería no tener. Entonces me decía, ahí la labor de establecer una realidad de, bueno, esta persona no va a modificar un comportamiento solo porque se tenga el hijo, ¿no? A veces el hijo viene como a ser esa solución de aparentemente, ¿no? Se busca como esa solución de esta problemática que estoy enfrentando. Y entonces vamos a la realidad, ¿no? O sea, a ver, ¿no? Cuántas cosas han pasado y explicar una serie de situaciones, obviamente trabajar, que son situaciones muy difíciles vamos a ver que esto no va a modificarse porque llegue Y puede empeorarlo incluso. Sí, claro, lo agudiza. Y justamente por eso decía, hace un momento que decíamos, bueno, ya estamos diciendo que en realidad, ¿por qué se tiene? Cuando se tiene, ¿por qué se tiene? Y yo por eso decía que un poco la inconsciencia, porque si de verdad te paras un momento, dices, híjole, creo que siempre no, creo que eso pasa cuando ya lo tienes. O sea, cuando ya lo tienes dices, híjole, ya me di cuenta que esto no estaba tan fácil, ¿no? Si conocen hay un estandupero americano, se llama Jim Gaffigan, y tiene un show que se llama 5, y habla de que tiene 5 hijos. Es muy divertido y es muy blanco, no es de estos que ocupan groserías y eso. Y tiene un ejemplo que me parece súper gracioso, porque empieza diciendo, el show se llama 5 porque tengo 5 hijos. Y él mismo dice, hay un momento en que la gente deja de aplaudir y te ve raro, dice, 5 hijos. Y él pone esta metáfora, dicen, ¿quieren saber qué se siente tener 5 hijos? Imagínate que te estás ahogando y alguien te pasa un bebé. Y dices, no manches, sí, es que es eso, estás en una situación difícil con 4 hijos y alguien te dice, mira, ahí te va el quinto, cabrón. Espérate, ¿no? Y es muy divertido, pero o sea, yo no me imagino, o sea, uno puede ser complicado. Estas personas que llegan con situación de violencia y creer que un hijo te va a brindar como una solución, no sé cómo lo ven, o sea, yo no lo entendería así, ¿no? Sí, yo creo que a veces claro. Han visto mal como el de en medio, ¿no? Cuando se entera del quinto, ¿no? Todos así de, ¿qué? Eres una inconsciente, le dicen a la mamá. O sea, ve, y ellos empiezan a dialogar. Y a la mamá, fíjate, a ver. Sí, ellos ¿por qué no al papá? Claro. No, les dice, son unos inconscientes, ¿no? Les dice, son unos inconscientes. A Hal y a Lois, que bueno, ahí Lois era la
Sí, la figura paterna. La de autoridad y de todo. Hal era Es que otro yo no hijo, vi Malcolm ¿no? en Hal el era otro medio. hijo. Pero recuerdo que están hablando los hijos que están ahí presentes, los 4, están hablando de, o sea, no manches, si ya sí nos toca Las esta obras, comida, y no sé imagínate qué. con otro y tal. Y como alguien les dice, oigan, están desde esa parte emocional, están hablando de un hermano. Y ya como que ellos lo ven desde otra parte y bueno, le dicen a la mamá, bueno, o sea, te vamos a ayudar. El hermano mayor dice, pues yo te puedo mandar tantos $, a la semana, ¿no? Ok. Pero creo que si hay una preocupación. una preocupación lógica, natural, hasta sana de ellos, de oye mamá, o sea, ¿cómo chutarte otro hijo, no? Y justo ahí la abuela los está demandando, ¿no? Les están hablando de que hay deudas, ¿no? Y entonces deciden tener otro hijo desde la inconsciencia. Creo que Malcolm, el de en medio, es el ejemplo de cómo muchas veces en Latinoamérica y quizá en otros países se toma la decisión de tener hijos desde la inconsciencia. Porque hasta hay una escena donde hay un capítulo donde cada vez que ella sospecha que va a tener un hijo o cuando sí de verdad está embarazada, ellos tienen una discusión de no nos alcanza y se ve cómo tenían con el primer hijo una vida lujosa. Ajá. Y van avanzando. Y ya van avanzando, claro. Y los lujos van desapareciendo, ¿no? La ropa heredada. Sí. Hay un dicho que trata eso, un dicho español que dice, éramos pocos y parió la abuela. Y habla de un tema en el que ya hay problemas y alguien decide tener un hijo. Y sobre todo la abuela, ¿no? Es un dicho que me parece gracioso y que me gusta. Sí, yo creo que también de por qué tener hijos o por qué no tener hijos, ya como lo has planteado, Jessy, creo que también aplica para quienes a lo mejor tenemos uno o un par, ¿no? Y de pronto se quiere otro. Tener más. O sea, creo que, porque aunque tienes un hijo o tienes dos, de pronto sí hay la inconsciencia de voy a tener otro. Y ese creo que sería un punto interesante, ¿no? Porque a veces yo he visto por ahí a algunos parientes que ni terminan de hacerse cargo bien de uno, de dos, y claro. entonces otro. Esa ¿no? paternidad reincidente, ¿no? Ajá, inconsciente y reincidente, además. Sí, pero también eso también es cultural, porque te casas y, ay, ¿para cuándo? ¿Para cuándo el bebé, no? ¿Para cuándo ya el hijo? Y tienes uno y el otro ¿para cuándo, no? O sea, porque el hermanito, ¿no? Y me parece que también es una cuestión como cultural, incluso también de presión un poco, o sea, sí y bueno, regreso un poco a este tema de la mujer. Pareciera que incluso existe un poco más de presión en la mujer, ¿no? Que en el hombre. Yo no estoy tan de acuerdo, porque también en tengo muchas amigas que les gustan los embarazadores cereales. O sea, pareciera que hay como una... De verdad. Embarazadores, está muy bueno eso. Hay tipos que cereales. dejó una y a la otra y siguen resultando atractivos. Pareciera que hay un valor detrás de un embarazador cereal que me parece así, me vuela la cabeza. Yo no acabo de entender. Bueno, este cuate ya vivía con una y la dejó con un hijo, después vivía con otra. ¿Qué te hace pensar, ¿Qué no? te hace pensar? O sea, pues, ¿qué te hace que te acerques? ¿No ahí estará una parte biológica? ¿Han leído este libro de Desmond Morris? Ajá, del mono desnudo. ¿El mono desnudo? ¿Lo has leído? No, yo no lo he leído. No, o sea, ¿recomendable? No, hay una parte biológica. Algo bueno, es biológico que es básica, ¿no? Habla de la cuestión biológica del ser humano todavía, ¿no? Sí. Que a lo mejor... ¿Pero qué? Como queriendo al mejor, al que más... Ajá, el macho alfa. ¿Cuál macho alfa? Ajá, ¿no? es básicamente la noción del macho alfa. Pero va en contra un poco de lo que decíamos hace un momento, ¿no? De que ya no somos tan biológicos, Exacto. pero a lo mejor nos creemos muy evolucionaditos, pero a lo mejor seguimos siendo monos vestidos y más alineados, pero somos monitos en el fondo. Sí, ¿no? bueno, veamos a los que se pelean ¿no? en la calle, sí. Por cuestiones de tránsito, ¿no? O bueno, es así como llegas a perder el control de tu emocional. O sea, yo he visto muchos videos de personas que atacan al mesero, ¿no? Y se vuelve una cosa como muy loca porque no le serviste de inmediato su comida o porque lo hiciste esperar o porque no. Y es tan enloquecedor de volcarte al otro y agarrarlo a golpes, ¿no? ¿Qué onda con eso? Todavía más básico. Rescatando a Desmond Morris, hay una parte de ese libro, no sé si es en ese o en el de So Humano, en el que describe esta fascinación del hombre por las caderas de las mujeres y tiene una razón biológica. Sí. Obviamente la grasa es porque pueden ser madres, pero no solo eso, hay una parte en donde explica el por qué una mujer ocupe tacón hace que los hombres se emboben. Y este bamboleo de las caderas es como una especie de hipnotismo, ¿no? que funciona a nivel biológico en el hombre.
seguimos siendo monitos, creo, ¿no? A pesar de que, no, pues yo no soy machista, yo no voy a mirar, yo no voy mirando, pero hay algo que te hace voltear, te hace por lo menos echar una mirada furtiva si quieres. Entonces, seguimos siendo. Sí. Y de pronto el super yo te dice, no. No voltees. No voltees. Soy papa casada, ¿no? Como... O ni siquiera eso, pues tengo un amigo que se lo repite así de no eres un simio, o sea, no tienes por qué voltear a verla. Ahí te quedas pensando, y sí, efectivamente, no soy un mandril, ¿no? O sea, puedo controlar mi simio interior. Pues, ¿qué les parece? ¿Vamos cerrando? Vamos cerrando. Ok, pues me parece como muy valioso que ustedes también nos digan su punto de vista, que nos digan justamente, ¿se habían preguntado esto? ¿Qué pasa con este tema de la maternidad, de la paternidad? ¿Por qué tener hijos? ¿Por qué ya no tener hijos? Nos gustaría saber ¿Cuál es su experiencia? A lo mejor ya tienen hijos y decirnos, bueno, yo desde mi lado puedo aportar esto y creo que lo que dicen, pues a lo mejor no está tan correcto, o a mí me sucedió esto. Sí, claro. Desde la experiencia de cada quien, ¿no? Uh-huh. Me parece muy interesante el tema, les dejamos abierta la pregunta, ojalá participen con nosotros, dejen por ahí sus comentarios abajo y pues vamos a darle respuesta a todas sus opiniones, preguntas, sugerencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.